Hola, ¿cómo están? Que Dios les bendiga. Les queremos dar la bienvenida a una nueva misión de este espacio que tenemos de Red de Difusión Cristiana de la Iglesia de los Olivos. Y en esta ocasión queremos charlar, queremos compartir una entrevista y les queremos presentar a el pastor Diego Campos, que tiene una historia muy particular. Básicamente, él, estando muy cómodo acá sirviendo en la iglesia de San Isidro, con su trabajo, su familia, sintió el llamado de Dios y decidió dejarlo todo, dejar su trabajo, dejar su casa, e irse con su familia a un pueblo, Juana Coslay, en San Luis, al pie de las sierras, a servir al Señor, siguiendo ese llamado. Así que esta historia rica de vida y interesante, y también que nos interpela a nosotros respecto a la comodidad o a la forma en el que respondemos a veces al llamado de Dios, es la que queremos compartir hoy con ustedes. Así que, Diego, te queremos saludar, te queremos agradecer por compartir este tiempo con nosotros. ¿Cómo estás? Hola Lucas, ¿cómo va? Bueno, un gusto poder hacer esto, me encanta. Bueno, Diego, vamos a presentarnos un poco, vamos a arrancar eh, contándonos un poco qué estás haciendo, cómo llegaste. Estás en un lugar, todavía no dije dónde, te pido que nos cuentes y cómo llegaste a ese lugar. Bueno, bueno, ese lugar se llama Juana Coslay, está en la provincia de San Luis, y hace 2 años y medio ya que estamos con la familia viviendo acá. Estoy casado con Carolina y tengo dos nenas, Emma y Josefina, de 13 y 10 años. Y nos vinimos en el 2018, en febrero del 2018, eh, con el desafío de parte del Señor y encomendados por la iglesia en donde nosotros estábamos, que es ahí en San Isidro, en Buenos Aires, más una iglesia aquí en San Luis, en la capital de San Luis, el desafío de acompañar una obra que recién empezaba en Juana, y con la proyección de extendernos a otros espacios también dentro de la provincia. Eh, Ese es un poco el pantallazo inicial de nuestra venida acá. ¿Cómo fue ese? Porque, digamos, es un cambio, no sé si llamarlo radical, pero es un cambio bastante importante en tu vida. Implicó un cambio bastante importante. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue esa decisión? ¿Fue fácil? ¿Fue movida? Imagino que por un llamado de Dios, pero ¿cómo fue el impacto familiar inclusive? Ujú. No, fácil no. Hoy la veo ya con tiempo pasado, es divertida, pero y divertida así, esos chistes incómodos, ¿no? Eh, el proceso de tiempo llegó hasta tomar la decisión, fue desde el 2016, fines del 2015 hasta diciembre de 2017 más o menos. Ese fue todo el proceso que nos llevó. Si bien yo tenía así como una convicción clara de que quería hacer esto, eh, bueno, no, yo antes, no sé, tenía una mirada más romántica del llamado, por así decirlo, y este proceso como que me dio así, un shock de verdad, que una cosa es el llamado y otra cosa, o una cosa es tener la palabra, la dirección, y otra cosa es frente a todas las situaciones hacerla valer, ¿no? Así que fue un proceso intenso en la familia. Nosotros somos muy apegados familiarmente y bueno, el hecho de irnos 800 kilómetros de distancia con todo lo que eso implicaba, el cambio de quizás comodidades desde lo económico o formas de estar más acostumbrado en una congregación a empezar todo de cero, el desafío de venir aunque es una provincia de la Argentina, otra cultura, eh,
que sí, que es, uno dice, no, bueno, es el mismo país, pero no, es otra cultura, otra forma de pensar, otra forma de ver la vida, de relacionarse. Y bueno, fue un proceso. Si tengo que caracterizarlo por algo, me sirvió para, o no sirvió, para quitarnos el romanticismo del llamado que veo que muchas veces está, eh, y darte un baño de realidad, ¿no? De esto del pagar el precio, del que lo quiera seguir al Señor. Bueno, hay que pagar un costo que luego con el tiempo se te hace muy divertido. En el momento eh, cuesta, pero está bueno, porque te hace madurar, ¿no? Te das cuenta que no sabes nada y que tenés que aprender mucho. Te da un baño de humildad grande, así que para mí es beneficioso todo esto. ¿Sabes qué? Me quedo con algo que reiteraste dos veces, eso del romanticismo del llamado. Tal vez me esté adelantando a lo que te quería preguntar más adelante, pero creo que viene en el momento justo. ¿Qué, qué pensabas que era el llamado y qué es lo que te hizo ver? ¿Qué fue este baño de realidad respecto a ese romanticismo del llamado de Dios? Mm. Y que no le adjudico a personas, ¿no? Que te establezcan eso, pero sí al mover de la iglesia, muchas veces cuando, no sé, se comparte una palabra, una reflexión y después eh, el que habla o desde la iglesia se busca motivar a tomar una decisión para avanzar al Señor y es ese énfasis inicial, ¿no? Que es como el enamoramiento, cuando tenés ese principio de enamoramiento con una persona y uno se piensa que, que la otra, a ver si lo puedo poner un ejemplo, ¿no? Uno se piensa que la otra persona siempre va a estar de buen humor, nunca va a tener problemas, si puedo decir eh, algún ejemplo burdo, digo, nunca va a tener olor a patas, siempre va a estar todo perfecto. Entonces uno se arma una idea en la cabeza que después el tiempo de convivir te das cuenta que estás con una persona real enfrente. Bueno, en esto también uno se piensa de que, no sé, voy a ir a la provincia y voy a hablar con la gente y la gente va a aceptar contenta al Señor y como Dios me manda, todas las puertas se me van a abrir automáticamente y como Dios me manda, siempre voy a tener palabra para dar y como Dios me manda, siempre voy a estar contento porque si estoy en el centro de la voluntad de Dios, que es algo que creo, mi vida va a estar bien, eh, pero creo que al romperse el romanticismo, lo que me ayuda a definir es el concepto de bien del Señor, ¿no? Que el bien del Señor quizás se condice con el bien de mi mente, porque, no sé, bien de mi mente quizás es estar haciendo la plancha en una playa caribeña. Y el bien del Señor es estar con, no sé, yo voy recurrentemente acá hay un pueblo que está cerca, se llama El Volcán, y una vez por semana, un poco más, voy a visitar a un señor mayor, se llama Don Pablo, que vive en una casita minúscula, y, y el bien del Señor quizás es eso, es dejar de hacer todo, parar el mundo y andar a visitar a esta persona. Entonces, te quita el romanticismo en medio de eso, ¿no? De esas circunstancias, y te hace ver una realidad que después termina siendo mucho más valorada que, que el propio pensamiento que tenés inicialmente, o pensarlo en que tu familia va a decir, sí, vamos, vamos todos para allá, y no. No sucede porque es un proceso intenso en esto, ¿no? Eh, Sí, 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 totalmente. No todo es fácil en ese llamado. A veces nos hacemos una idea de que todo va a ir sobre rieles. Eh, Contanos un poco, Diego, cómo es esa... bueno, cómo Juana Coslay, es una ciudad, es un pueblo, no quiero ofender a nadie. Y contanos un poco cómo es particularmente cómo es la comunidad en la que estás pastoreando, qué necesidades, qué visión de iglesia, qué realidad tan diferente a la que nosotros vivimos acá en Buenos Aires. Mm. Bueno, sí, es un pueblo, Juana. O sea, hay 15.000 habitantes. Lo que está es o sea, está como a las afueras de la capital. Eh, San Luis es una provincia chica, no es una provincia grande ni en población. Calcula que la provincia entera tiene 580.000 habitantes más o menos.
Nosotros somos 15.000, y si bien está del centro a unos 12, 13 kilómetros, cambia la cultura porque son casas más espaciadas, es un lugar más abierto, más tirando en las sierras de acá, de lo que sería las sierras chicas que le llaman. Y en lo que es la comunidad, es gente muy abierta, que vos podés sentarte a hablar. Nosotros, hechos de inseguridad y todo esto que uno viene acostumbrado a Buenos Aires, acá no, todavía, gracias a Dios, no es moneda corriente. La comunidad es eh, gente buena, o sea, con ganas de ayudar y colaborar. Eh, pero si voy a lo estrictamente que tiene que ver con la relación con Dios y demás, gente muy arraigada a una cultura de tradición católica. Eh, en Juana Coslay, hoy por hoy, así establecida, hay una sola iglesia que es donde estamos nosotros. Después hay algún que otro movimiento en alguna casa, pero no hay una iglesia establecida. Y San Luis es una de las provincias donde más costó llegar el Evangelio y más tarde llegó. La iglesia más antigua en San Luis tiene 72 años. Iglesia evangélica, ¿no? Testimonio evangélico. Eh, por lo que costó la llegada del Evangelio acá. Eh, entonces encontrás esa tradición fuerte, pero la gente en sí es buena, gente de laburo, buena gente, que eh, posibilita que uno pueda compartir. Vas a la casa de alguien, obviamente te hacen entrar y compartís algo, lo que fuese, y te dan el espacio para charlar, ¿no? Y en la iglesia nosotros estamos, creo que me habías preguntado también, ¿no? Lo que tiene que ver con la congregación, Sí. o me estoy adelantando, no quiero hacer lío. Sí, te pregunté cómo están trabajando, cuál es la visión que tienen como iglesia, y ya que está, te tiro, te sumo a esto la coyuntura, digamos, cómo están viviendo allá el tema de la pandemia y cómo están haciendo en este momento tan particular, ¿no? Mm. Sí, la iglesia, el templo, cuando la iglesia cumplió el sábado pasado, el 4 de julio, 5 años. Y eh, la iglesia arrancó en un espacio, en un local que se alquilaba, que estaba medio escondidito. Y hace un año y medio nos mudamos a lo que sería la ruta, que es como la arteria principal de acá de Juana Coslay. Entonces ahora está mucho más visible, ¿no? Eh, la iglesia comenzó como una obra misionera del centro de San Luis, pero como, bueno, por las distancias, hay mucha gente acá que esos 13 kilómetros que quizás en Buenos Aires uno dice no es nada porque está acostumbrado a hacerlo todos los días, acá te dicen, no, al centro, no, yo no voy. Y, y lo ven como algo lejos. Entonces, en su origen, la iglesia comenzó como un espacio así. Eh, Hoy ya constituidos, uno de los propósitos es, bueno, somos el único testimonio por ahora, esperemos que se gesten más, de testimonio en Juana. Y como iglesia, nosotros en este año nos desafiamos a avanzar en el conocimiento. Hay un texto ahí en 2 de Pedro 3:18 que nosotros tomamos así como palabra en donde enfocarnos, que tiene que ver con el crecimiento en el conocimiento del Señor y en la gracia. Eh, el eslogan que tenemos como iglesia es: somos iglesia, somos familia. Porque acá se da la particularidad de que muchos de los que estamos acá no tenemos nuestra familia acá, o sea, familia de lazo de sangre. Entonces, la iglesia es nuestra familia. Entonces, desde ese lado es afianzarnos, es el testimonio hacia la comunidad. Sería ese, y para adentro esto, ¿no? El conocimiento y el crecimiento en gracia y en el conocimiento del Señor, como,
como objetivo. Eh, y desde eso desarrollar las tareas que podemos hacer. Habíamos empezado, bueno, en marzo como a todos nos pasó, nos mandaron a todos a casa. eh, y la realidad acá en San Luis es bastante distinta a Buenos Aires. Nosotros estuvimos encerrados el primer mes, y luego en abril empezaron a aflojar. Acá lo que se estableció, así casi de manera inmediata, es que podías salir de acuerdo a tu número de documento, Ah, paro y PAP. mm, Y creo que a diferencia de Buenos Aires, la gente respetó mucho acá la cuarentena al principio. Entonces, eh, la gente no salía cuando no le tocaba, nadie se juntaba y demás. Entonces creo que eso tuvo un buen efecto y bloquearon la provincia, o sea, la cerraron totalmente, nadie de otro lado podía ingresar o nosotros salir. salir, sí. Entonces eso hizo que el virus no, por lo menos acá no llegue, hay desde marzo hasta hoy hay 12 casos, o sea, hubo. ¿Va? Entonces, desde ese aspecto, desde el colapso de la salud, no existe. San Luis tiene 30 camas nomás De eh, terapia. de terapia, sí, nada más. Así que el colapso sería inmediato si se dispara algo en esto, ¿no? Eh, pero bueno, por ahora eso no sucedió, sí, en lo que tiene que ver con la crisis económica y todo lo que genera, y en el miedo que se ha transmitido, ¿no? A la gente. Uno ve a la gente con miedo. Nosotros acá tenemos como obligatorio usar el barbijo y demás, y vos ves que la gente anda con temor. Me pasó de estar en el supermercado y estornudé. Y, y se me corrieron dos de la góndola diciendo, este muchacho es un alienígena. Eh, pero la realidad nuestra es distinta totalmente a lo que está sucediendo en Buenos Aires en cuanto a esto. Acá estamos bien, nosotros desde junio, del primer fin de semana de junio, ya nos permitieron volver a poder juntarnos en el templo. Si bien no lo podés hacer al 100% de la capacidad, pero te permiten juntarse, ya te podés juntar en las casas, eh, hasta 10 personas, no tenemos restricción de horarios, en eso está como liberado. Pero sí creo que hay un temor importante en la gente que reina. Y en lo económico, en esta crisis que te decía, está eso para los que son comerciantes y demás. Pero San Luis tiene una particularidad que tiene casi un 40 y largo por ciento de la población que tiene planes sociales. Entonces, eh, vive de lo que el Estado le da, ¿no? Entonces eso hace que más o menos es muy poco lo que les dan, pero tienen su ingreso asegurado, por así decirlo. Vamos a una pregunta más teológica. ¿Qué mirada tenés sobre la pandemia que ha inquietado a más de uno desde el ámbito evangélico, digamos, ¿no? Viste que hay distintos abordes sobre la pandemia. El fin del mundo, el apocalipsis, el nuevo orden mundial. ¿Qué mirada tenés vos respecto a esto? Mm. Yo tengo una mirada totalmente apocalíptica, eh, pero eh, que sea apocalíptica no quiere decir que sea tipo la película El Rapto o esas cosas, ¿no? Sí. Eh, para mí Apocalipsis es un libro de alegría, porque es la revelación suprema del Señor en, en todas las visiones que Juan tiene del fin de los tiempos, y el fin de los tiempos es la alegría de la venida de Cristo. Generalmente cuando alguien habla de Apocalipsis no se queda en el Armagedón, en las guerras, en las crisis y El demás, miedo. y lo que Juan presenta es a Jesús reinando. Si te lo pudiese poner un ejemplo en este tiempo, si yo quisiese llamar la atención en una fiesta, ¿no? En donde te dicen que hay que ir de estricto smoking negro, y yo soy de plomo nomás, de hincha, digo, quiero llamar la atención, me voy de blanco. Eh, Voy a llamar la atención seguramente. Bueno,
yo creo que este tiempo apocalíptico en donde nadie sabe qué hacer, lo que hace es resaltar al Señor. O sea, más que nunca para mí por eso digo es un tiempo apocalíptico, porque es un tiempo de revelación de Dios, de su soberanía, de su grandeza. eh, y es como eso, estamos todos a oscuras porque la realidad es que nadie sabe qué hacer y hay un contraste enorme en esto, en lo que es el Señor, en la seguridad que el Señor da, en que su palabra no cambie. Y creo que es un momento para eso. No hay un gobernante que pueda decir algo y sacando a ellos nosotros tampoco, o sea, no sabemos. Entonces es tan grande el contraste de la revelación que el Señor nos da de su soberanía, que tengo una mirada así, apocalíptica, pero desde ese lado. O sea, yo creo que es un tiempo muy bueno que el Señor ha mandado en medio de toda esta cosa, ¿no? Y muy ligado a esto, creo que se desprende casi, obviamente, pero ¿qué papel tiene la Iglesia en este tiempo? La iglesia de Cristo. Dar a conocer, este es el momento para... No, a ver, yo he escuchado personas que se ponían que escuché uno muy simpático que estaba orando para que se seque el COVID, ¿no? Y, y yo pensaba y digo, no así en broma, pero ¿cuándo se mojó? Que hay que hay que secarlo. Eh, y yo lo que creo es que este es un tiempo tan lindo para la iglesia, para poder dar a conocer al Señor desde uno de sus atributos más esplendorosos, que es la soberanía, o sea, es el control. Hoy más que nunca, decirle a alguien que no sabe qué va a pasar con su vida en un rato, poder decirle Dios está al control, está buenísimo. Entonces, creo que es tiempo de la iglesia, no sé si tanto reprender, ponerse a, a decir que esto pase, sino es tiempo de nosotros como iglesia eh, hacer lo que el Señor quiere que hagamos en este tiempo, que es es aprovechar para dar a conocer al único, al Señor en medio de esto. Es tan grande el contraste que nos hace fácil el poder expresarlo, creo yo. Sí. Eh, es interesante verlo de esa perspectiva, pero qué difícil que es, ¿no? Porque, digo, todos estamos en una comunidad o pertenecemos a una comunidad cristiana y sin embargo está, está la incertidumbre, está el miedo, la enfermedad a la vuelta de la esquina, está la posibilidad de que me quede sin trabajo, está que no me alcanza la plata para llegar a fin de mes. eh, y eso inquieta. Vos decís, es un tiempo muy lindo y al mismo tiempo se ve todo eso. Hay que hacer uso de la fe, pero ¿tenés alguna, alguna manera algún mensaje para decir, bueno, esto es vivir por fe? Mm. Mira, hace poco compartía con la iglesia y es una idea que le escuché a mi suegro decir y se, se la robé, obviamente. Eh, pero es un ejercicio espiritual eh, que está ahí en el libro de Apocalipsis justo, al principio, cuando Juan eh, dice que estaba en el espíritu en el día del Señor, cuando arranca Juan 1.9 creo que es. Y era interesante porque dice que él estaba en el espíritu en el día del Señor, pero oyó una voz detrás de él y se tuvo que girar para ver la voz. Y yo le decía a la iglesia esto, podemos estar en el Espíritu, en el Señor, pero mirando para el lugar equivocado. Y el lugar equivocado es ver, Juan, entiendo yo, estaría mirando al mar y playando con la iglesia que estaban ahí en el Asia Menor. Y Dios le dice, date vuelta, y cuando se da vuelta le muestra que en su mano derecha tenía las iglesias, el candelero de oro con las 7 iglesias, en su mano está todo el control, y creo que el ejercicio espiritual para este tiempo tiene que ver con eso, con qué estoy mirando, porque puedo estar en el Espíritu, en el Señor, orando, siendo ferviente en mi búsqueda del Señor, pero mirando lo que no me toca ver. Y creo que
si yo quiero ver este tiempo como provechoso, lo que tengo que hacer es girar y ver al Señor. Y el Señor se muestra como soberano, en autoridad, firme. Si yo miro eso, las dificultades que me toquen pasar, que son las que pasa todo el mundo en la pérdida de trabajo, o mismo en las situaciones familiares, ¿no? Con tanto encierro, eh, muchas familias se empiezan a resquebrajar porque empieza a salir todo lo que quizás el trabajo y las ocupaciones tapan. Pero si nosotros hacemos el ejercicio de girar y ver lo que el Señor está haciendo, que cuando el Señor se revela y muestra, eso trae inevitablemente paz al corazón. Más como en este caso, ¿no? Como se le presenta el Señor a Juan. Entonces, si pienso una herramienta espiritual que yo aplico, es esa. Es decir, bueno, ¿qué estoy mirando? Lo que yo estoy mirando está correcto, es una realidad. No tengo trabajo, por ejemplo. Es más, yo hasta febrero estaba trabajando en unas cabañas y esto bloqueó, las cabañas tuvieron que cerrar y yo perdí mi trabajo. Eh, pero si yo me quedo mirando exclusivamente eso, me voy a centrar en eso. Y el Señor me invita a, bueno, mirarlo a Él. Y mirarlo a Él es sacar el foco de mí y saber que aunque yo no tenga, bueno, la seguridad está en que Él está al control. Y han pasado meses y nosotros no tenemos necesidad en esto y el Señor provee de todo lo necesario todo el tiempo. Entonces, el ejercicio es mirar, creo yo, al Señor, ¿no? Te voy a hacer, se nos acaba el tiempo, pero te quiero hacer dos preguntas más, Diego. Una está, viene relacionado también con esto. Quizás tenga que ver justo con lo que vos decías, el tema de las perspectivas. Porque, digamos, en este tiempo está proliferando por redes sociales, por los medios de comunicación, porque, digamos, quedó como única alternativa el mensaje de Cristo al estar las iglesias cerradas y aparecen justamente muchas de estas perspectivas de las que estuviste hablando. Yo me pregunto, ¿por qué si hay tanto mensaje, porque está por todos lados? La realidad es que creo que hoy es un tiempo en el que el Evangelio está muy difundido, como quizás nunca en la historia. ¿Por qué eso no repercute directamente en una mejora de la sociedad? Mm. Sí, es interesante eso, ¿no? Porque uno pensaría que debiera ser eh, de esa manera, porque es la verdad, hoy la gran mayoría de las congregaciones, chicas, pequeñas, grandes, lo que fuese, todas tienen su espacio y el alcance a lo virtual es simple y se puede llegar a lugares donde antes uno no llegaba. Eh, pero yo creo que en medio de todas esas cosas eh, están los tiempos del Señor, ¿no? Entonces, yo pienso en el profeta Ezequiel y, y él tenía un mensaje claro. Quizás, o sea, no había redes sociales en esa época, pero Ezequiel hubiese sido un Instagramer, un youtuber, un tiktokero, porque su forma de reflejar las cosas mediante sistemas tan visuales, ¿no? De ponerse, no sé, 290 días a un lado, 40 del otro, era muy claro en lo visual lo que él quería expresar. Pero aún así la gente no depuso su actitud. Y ahí está la tan célebre frase que el Señor le dice, pero sabrán que hubo profeta. Eh, yo creo que este es un tiempo en donde la iglesia proféticamente tiene que mostrar que hay Dios, que hay palabra. Eh, Luego, el hecho de que las personas tomen decisión en esto frente a tanta información que hay, es, es una atribución que es exclusiva del Señor. Ahora, en paralelo a eso, si pienso en nosotros, la iglesia,
¿sí? Porque esto es pensar en las personas a las que se llega que no conocen del Señor. Pero nosotros, la iglesia, ahí tenemos un problema. Ahí sí tenemos un problema. Y creo que el problema que tiene la iglesia es la sobreinformación. O sea, eh, mirarte 10 prédicas de YouTube de 10 personas diferentes en un mismo día, para mí no es saludable, porque terminas viendo todo, te armás una idea de todo y no terminás reflexionando en nada. Entonces, son dos miradas, como llegada a los que no conocen, me parece fascinante. Ahora, está el riesgo de la sobreinformación. Es como un transformador, ¿viste? Si le mandas mucha corriente, lo rompes. Y creo que a nuestro espíritu y nuestros pensamientos, si los llenamos de data, a mí, no sé, me mandan mensajes, mirate esta prédica, mirate este culto, mirate este acá. Y yo, la verdad es que no, si me pongo a mirar todo eso, una, que no tengo relación con el mundo, y dos, que es como mucho, ¿viste? Entonces, creo que en eso la iglesia está medio, para la iglesia es un arma de doble filo ahí la sobreinformación que se puede dar. Sí, mira, justo esta última pregunta, eh, hablaste de la falta de reflexión, que creo que está directamente vinculada a la falta de tiempo, de silencio, de introspección, de meditación, que hoy es desconectarse quizás es el gran problema. Y hablo pienso en este tiempo, bueno, el sociólogo Bauman habla de la modernidad líquida, donde todo es efímero, todo pasajero, todo es rápido, se le huye al sacrificio, al esfuerzo, inclusive al sufrimiento. Y pienso en las generaciones jóvenes que están viviendo, les tocó, les tocó un tiempo, creo yo, más complicado que el nuestro. Vos durante muchos años fuiste pastor de jóvenes. ¿Qué mensaje tenés para los jóvenes de esta generación respecto a esta situación tan particular en la que están viviendo su juventud? Mm. Sí, mira, primero es que cuando veo la dimensión de lo rápido que va todo, ¿no? Nosotros tenemos más o menos la misma edad y, y iba lenta la cosa, pasabas del cassette al CD, hubo un tiempo, pero hoy va todo tan rápido en medio de esto, ¿no? De que en las modas, en lo que se mueve, pensando en todo esto de las redes sociales, que, que yo creo que si tuviese algo que decirle, o lo que tengo que para decirle desde mi humilde opinión, yo siempre creo que lo más valioso está eh, en cuando uno aprende de lo que se equivoca más de lo que acierta, ¿no? Y yo creo que como lo más peligroso que hay es no saber frenar en estas cosas. Eh, Te lleva tan rápido todo que en esta incapacidad de lo que decíamos recién, de reflexionar, de meditar, son palabras que volaron por los aires. O sea, eh, nadie se toma el tiempo de decir, che, esto que me dijiste lo voy a pensar, sino es, sí, el Señor me habló, me llamó y me voy acá. Y listo, cuando se te acabó la nafta te quedaste, porque no tuvimos el hecho de hacer los cálculos, de pensar, de frenar. Creo que todo eso se ha perdido. Entonces, si tuviese que pensar en los chicos, les diría, paren la moto. O sea, para un rato, bajate un rato de la locura, eh, hace un ejercicio sano, tomate una vez por semana y desconectate de la información, salí de las redes, salí un día por lo menos de WhatsApp y dedícate a mirar lo que hay alrededor, a meditar, anotar y meditar en esto, porque creo que el gran problema que viene por delante tiene más que ver con eso, ¿no? Con el exceso de estar sobreinformados y sobre necesitados de dar información.
¿sí? Vas a un lugar y si no te sacaste, me acuerdo de eso, eso lo contabas vos en una charla que me había encantado, cuando hablábamos de pornografía. Si vas a un lugar, si no mandaste la selfie es porque no estuviste. Y, y si esto se te metió en la cabeza, o sea, uno está pendiente de la foto que va a sacar y de la información que va a brindarles a otros para decirles, mirá, estuve acá, y no disfrutando él, estuve acá. Bueno, con el Señor es lo mismo. Hago mi devocional y ya enseguida subo el texto bíblico. Pero ese texto bíblico me lo apropié, hice la reflexión para decir, wow, lo que el Señor me está diciendo. Entonces, yo creo que está bueno parar la moto, dejarla ahí, dejar las redes, dejar un día y hacer reflexiones profundas para poder hacer este ejercicio que quizás el Señor nos hace igual que con Juan. Che, estoy atrás tuyo, date vuelta y mirame a mí, mirame en este tiempo, en lo que estoy haciendo. Eh, yo creo que tiene más que ver con eso, de frenar nuestra vorágine tiktokera, por así decirlo, Mm, ¿no? mm. Bueno, Diego, la verdad que muy, muy rico y muy interesante escucharte, pero se nos acabó el tiempo. Te queremos agradecer el haberte dispuesto para esta entrevista, para charlar un poco con nosotros. Siempre es muy interesante escuchar la mirada de otro hermano. Así que, bueno, te queremos saludar y te queremos agradecer este tiempo que tuviste con nosotros. No, por favor, un placer, un placer. Y, y más si uno puede expresarse así en libertad de lo que piensa, un placer. Más Bueno, con un amigo como usted, señor. muchas gracias, Diego. Y bueno, nos queremos despedir, queremos saludarlos y decirles que nos estamos viendo en próximas emisiones de este espacio que tenemos. Así que los saludamos y que Dios los bendiga.